Primera Reyes capítulo 1, verso 1 dice: David era ya muy anciano, y por más frazadas que le ponían, no podía entrar en calor. Así que sus consejeros le dijeron: busquemos una joven virgen que lo atienda y lo cuide, mi señor. Dormirá en sus brazos y le quitará el frío. Entonces buscaron una muchacha hermosa por toda la tierra de Israel y se la llevaron al rey, pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. David fue tentado, provocado a pecar. A pecar en la misma área donde había pecado una vez. Podía haberlo hecho. Él era anciano, humanamente hablando tenía muy poco que perder. Su vida estaba realizada, sus hijos eran grandes, el reino gozaba de una extraordinaria paz. Sin embargo, él toma la decisión de no volver a pecar. La pregunta que me hago es: ¿qué lo detuvo a David de volver a pecar? Pues el Espíritu Santo nos da una señal cuando dice: pero el rey no tuvo. Pero el rey no tuvo relaciones sexuales con ella. La expresión no tuvo no es lo mismo que no pudo. Porque si bien es cierto que David era viejo, no era tanto y no estaba enfermo y no era tanto como Abraham. Abraham fue padre 30 años más viejo que David. Además, David no estaba enfermo, y si tenemos en cuenta que la función sexual es la última en perderse en la vida, es muy poco probable de que David padeciera de una disfunción sexual. La única explicación razonable que me queda es que David no tuvo relaciones sexuales porque no quiso, no porque no pudo. Sí que podía, pero no quiso. David no quiso volver a pecar. Su experiencia con Betsabé años atrás le habían enseñado que el pecado es el peor negocio de la vida. Él había aprendido la más importante de todas las lecciones espirituales, que el pecado no nos conviene. Es un mal negocio. Aquella vez David perdió la presencia y la comunión con Dios. Y perder la comunión con Dios debe haber sido una experiencia fatal para David, un hombre conforme al corazón de Dios. La misma experiencia que tuvo Jesús en la cruz, cuando por un instante perdió el rostro del Padre a causa del pecado de todos nosotros. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 7, verso 13, podemos ver qué terrible que es el pecado. ¿Y por qué qué terrible? Porque el pecado es la única cosa que nos separa de Dios, es la única cosa que rompe la comunión con Dios. David experimentó eso cuando tomó para sí a una mujer casada. David experimentó eso de perder la presencia y perder la comunión. Un hombre íntimo, un hombre cuya presencia de Dios siempre estaba con él, pero en el momento en que él peca, pierde esa presencia, rompe esa comunión. Tiene que haber sido una experiencia que lo marcara a fuego, tiene que haber sido una experiencia fatal para él, porque ahora cuando le traen la tentación en la bandeja, él no acepta la oferta.
y prefiere no pecar para no perder la comunión y la presencia del Señor. La Biblia dice que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios, pero no dice nada de la comunión. Es decir, nada ni nadie en este mundo, en el cielo, abajo, en el mundo espiritual, podrá separarnos del amor de Dios, pero sí que hay algo que puede separarnos de la comunión con Dios. Y eso se llama pecado. Por eso que los enamorados quieren estar juntos. A la esposa no le sirve que el esposo le diga una y otra vez que la ama mientras él vive del otro lado del planeta. Lo mismo sucede con Dios. El hecho de que nosotros sepamos de que Dios nos ama no nos es suficiente. No solo queremos saber que Dios nos ama, sino que queremos su presencia y queremos su comunión. Queremos la cercanía, queremos estar cerca de Dios. Además de saber que nos ama, queremos estar cerca de Él. Por eso Pablo dice, qué terrible que es el pecado, porque el pecado es la única cosa que puede separarnos y alejarnos de Dios, romper la comunión con Dios. El pecado es el peor negocio de la vida. Y David lo había aprendido. Los íntimos de Dios nunca descuidan su mayor tesoro, que es Dios y su comunión. Aunque a David le estaban trayendo la tentación en bandeja, quisiera que pudiéramos pensar juntos. Dice que buscaron una joven virgen y la más hermosa de todas las mujeres de Israel y se la trajeron a David para que él durmiera con ella. Esto de que él tenía frío y que había que cobijarlo, da que pensar, porque uno necesitaría quizás una mujer de experiencia, una enfermera, una mujer de experiencia que supiera cambiarlo, que supiera darlo vuelta en la cama. Pero no, ellos, sus mejores consejeros, sus hombres de confianza, le traen. Hay algo ahí, hay un ardid tramado en el mismo infierno. Le traen la mujer más hermosa, la más joven, que no tiene experiencia de cómo cuidar un anciano. Evidentemente están trayéndole una tentación. Pero David toma la decisión de no pecar, porque él pasó por esa experiencia. Cuando él toma a Betsabé para sí, él experimentó la peor desgracia de todas en la vida, que es ausentarse de Dios, separarse de Dios, romper la comunión con Dios. La cercanía con Dios mantuvo a David lejos del pecado. Y entiendo que este es uno de los principios espirituales más importantes revelados en las Escrituras. La comunión con Dios te da el poder para vencer. La comunión con Dios te da las herramientas y te da el poder para enfrentar tus crisis y para enfrentar tus tentaciones. ¿Qué recursos utilizó Jesús para enfrentar con éxito la tentación? ¿O alguno cree que Jesús no fue tentado? Incluso Jesús fue tentado en el área de la sexualidad. Dice Hebreo que Él fue tentado en todo. Significa que fue tentado también en el área de la sexualidad, solo que Él no pecó. Y no pecó. ¿Cuál era el recurso que Jesús tenía? No me digas que Él era Dios, pues también era hombre. ¿Cuál es el recurso que Jesús utilizaba para enfrentar con éxito la tentación? Pues es la comunión con el Padre, la cercanía con el Padre. La oración era la herramienta que Jesús utilizaba para enfrentar con éxito la tentación. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque lo dice la Biblia. Juan capítulo 6, verso 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey. La tentación era ser rey acá, en la tierra. Una tentación grande para Jesús. Entonces, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte Él solo.
¿A qué monte se está refiriendo? Se está refiriendo al lugar de encuentro con Dios, a lo que nosotros llamamos la carpa del encuentro. El monte para Jesús es el lugar donde Él recibía las fuerzas. La comunión con el Padre le daba la fuerza para enfrentar con éxito la tentación, y sigue siendo la herramienta eficaz para nosotros para enfrentar la tentación con éxito, la comunión con Dios. ¿Ya has encontrado tu propio monte? ¿Es el lugar que te encuentras con Dios cada día? Me cuesta, pastor. Sí, yo sé, ya te dije que te va a costar lágrimas. ¿No te lo dije yo? Que orar te va a costar lágrimas, y orar con tu pareja, con tu esposo y tus hijos te van a costar más lágrimas todavía. ¿No te lo dije? Pero eso es la evidencia de que eso funciona. La evidencia de que la oración funciona es el costo que tenemos que pagar para orar. Pues, iglesia, le animo una vez más, como lo hago todos los domingos, a que levante su carpita del encuentro, su torre del vigía, como decía Habacuc, como usted quiera llamarle, su lugar secreto, como quiera llamarle. Pero levante ese lugar cada día para encontrarse con Dios. El éxito de su vida depende de eso. ¿Seguro, pastor? Segurísimo. Depende de cuán exitoso sea usted en ese lugar llamado carpa del encuentro. Quiero resaltar un aspecto descuidado en este pasaje. La idea de traerle a David la mujer más hermosa de todas en Israel ¿fue de quién? ¿De quién fue la idea? La idea de tentar, claro que no sé si era consciente o inconscientemente, pero la idea de tentar al rey en el área de la sexualidad. La idea de traerle la mujer más hermosa de todas en Israel a David fue de sus consejeros, fue de su círculo íntimo, fue de sus mejores hombres, fue de sus hombres de confianza, fue de su círculo íntimo, por el amor de Dios. Entendamos el mensaje. El diablo suele aprovecharse de las personas más cercanas, más queridas y de las que aparentan ser más espirituales para provocarnos a la desobediencia. ¿Por qué razón el diablo dejó con vida a la esposa de Job? Si tenía el permiso de Dios para arrasar con todo el mundo, salvo con Job. ¿Por qué el diablo deja con vida a la esposa de Job? Hay una única razón posible. Fue utilizada por Satanás para causarle mucho dolor y para tentar a su esposo a maldecir a Dios. Dice Job capítulo 2, versículo 9. Maldice, dice que la esposa le dijo a Job: maldice a Dios y muérete. Eva fue el instrumento de Satanás para tentar ¿a quién? A su esposo, Adán. Y Pedro sería el instrumento de Satanás para tentar a Jesús, para disuadir a Jesús de la misión redentora. ¿Te das cuenta? Que a veces el diablo utiliza a las personas más cercanas de nosotros, utiliza a las personas más queridas y a las que aparentan ser más espirituales para provocarnos a la desobediencia. Por eso es indispensable que tengamos en cuenta quiénes forman parte de nuestro círculo íntimo. ¿Quiénes son los que te aconsejan en este tiempo? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Bajo la influencia de quién estás? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son tus consejeros? Porque si esa persona, por más queridas que sean, por más espirituales que parezcan, te están provocando a desobedecer y a pecar contra Dios, no lo hagas, y al mismo tiempo aléjate de esa persona. Porque para tener amigos así,
que en lugar de sacar lo mejor y de animarte a servir y animarte a honrar a Dios, te están provocando a desobedecer a Dios para tener amigos así? Fue su círculo íntimo. Fueron sus mejores hombres, hombres de confianza, los que le trajeron la muchachita a David para que se acostara con ella. Pero advierte una cosa. Aunque David fue tentado por sus más fieles colaboradores, no era la primera vez que le sucedía. No era la primera vez que sus personas de confianza, su entorno íntimo, lo provocaba a desobedecer a Dios. Tiempo atrás. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 24, verso 4. Ahora dice que ellos, este círculo íntimo, sus amigos, asesores, personas de confianza, personas espirituales, le dijeron a David: ahora es tu oportunidad, David. Hoy el Señor te dice. Mentira, nada, ¿por qué pone al Señor? Hoy el Señor te dice: pondré a tu enemigo Saúl en tu poder para que hagas con él lo que desees. El diablo buscó arruinar a David en el área de la sexualidad, pero también buscó arruinarlo en el área de la sujeción, de la obediencia, en el área de la rebeldía. Y utiliza a sus personas de confianza para impulsarlo, provocarlo a que tome venganza contra el rey Saúl. Y aunque David le cortó el manto, un borde, el borde del manto, a Saúl nunca le hizo daño y nunca se rebeló contra él. 1 Samuel capítulo 24, verso 4 dice: el Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey. Fíjese con qué respeto, con qué honra trata a su rey. El rey quiere matarlo y cada oportunidad que tiene lo quiere clavar con su lanza. Más de una vez el rey le tiraba lanzas para clavarlo contra la pared, y ahora puso todo el ejército de la nación para buscar a David y matarlo. Y aún así David lo trata con tanto respeto. Dice: el Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor y Rey. Simplemente le había cortado el borde del manto, no le había hecho ningún daño. Pero aún así le comenzó a remorder la conciencia. Dice: que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido de Jehová. David no quiere hacerle daño a Saúl. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad de Dios en ese hombre. Porque aunque David había sido elegido para ser rey, todavía estaba bajo el liderazgo, todavía estaba bajo la autoridad de un rey loco y tiralanza como era Saúl. De un rey que quiere matarlo y que hace todo lo posible para clavarlo contra la pared. Pero aún así David sabe que Dios lo pone bajo el liderazgo de un rey loco y tiralanza. David no ve al hombre. David ve la autoridad que hay en ese hombre, la autoridad espiritual que hay en ese hombre, y no le quiere hacer daño. Además, David sabe que el fracaso del líder va a poner en evidencia su propio corazón, si hay rebeldía o hay obediencia. Y siempre pasa así. ¿Te acuerdas de Noé? Se emborrachó en su casa, se emborrachó. Y el fracaso de papá puso en evidencia quiénes de sus hijos eran rebeldes y quiénes de sus hijos eran obedientes. Siempre es así. El fracaso del líder va a revelar qué hay en el corazón de aquellos que están bajo su liderazgo. Y es verdad que el tiempo y el comportamiento, la conducta del líder
va a revelar qué es lo que hay en el corazón del líder, también va a revelar qué hay en el corazón de aquellos que Dios ha puesto bajo su autoridad. Es decir, el fracaso del líder no solo pone en evidencia el corazón del líder, sino también el corazón de aquellas personas que están bajo su liderazgo. David sabe que el fracaso de su líder, Saúl, va a poner evidencia si hay rebeldía o hay obediencia en su propio corazón. No se necesita humildad para sujetarse a Dios directamente, pero se necesita tratar con la carne para sujetarse y obedecer a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y cuando hablo de autoridades que Dios puso sobre nosotros, estoy hablando de la casa, estoy hablando en el trabajo, estoy hablando en la sociedad y estoy hablando en la iglesia. Sujetarse a Dios no necesita de humildad. Todo el mundo parece sujetarse a Dios, pero sujetarse a las autoridades que Dios pone por encima de nosotros, wow, eso se necesita mucha humildad y tratar mucho con la carne. Y aquellos que no aprenden a sujetarse a la autoridad delegada de Dios, no aprenden a sujetarse a Dios, porque Dios y sus autoridades delegadas son inseparables. La rebelión es un principio satánico, tan mala y pecaminosa como el ocultismo. Dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Así que dice, yo no practico el ocultismo, pastor, pero si hay rebeldía en mi corazón, es como si practicara el ocultismo. Para Dios es lo mismo. ¡Qué serio! Fue por eso que el diablo volvió a usar el mismo recurso tiempo después. Una noche, mientras todavía Saúl lo perseguía, David lo encontró dormido y sus mejores hombres, vuelvo a lo mismo. Fue su círculo íntimo el que le trajo en bandeja a la chica para que se acostara con él. David dijo no. Fue su círculo íntimo, sus mejores hombres, lo que lo impulsaron a rebelarse contra el rey Saúl. David dijo no. Y ahora en una nueva oportunidad de su círculo íntimo, sus consejeros, los que lo van a provocar a desobedecer contra la autoridad. Una vez más. Dice 1 Samuel capítulo 26, versículo 8. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo por Saúl. Le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No, dijo David, no lo mates. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? David aprendió la más importante de todas las lecciones. Número 1, que el pecado es el peor negocio de la vida. Y número 2, que la rebelión nunca es un recurso atinado y en ningún caso es bendecida por Dios. Nunca es un recurso atinado la rebelión, rebelarse contra las autoridades que Dios ha puesto. Wow, qué fuerte esto, ¿no? Donde vivimos en una sociedad que todo el mundo se rebela, donde los países quieren separarse, donde todo el mundo quiere. David aprendió que la rebelión no es el camino, porque Dios no bendice ese camino. Aprendió que la rebelión nunca es un recurso atinado, nunca, y que en ningún caso, la rebelión es bendecida por Dios. Si Dios había ungido a David para que fuera el nuevo rey, ¿por qué no darle una mano para que se cumpla la voluntad de Dios? Al fin y al cabo, Dios había elegido a David para ser el nuevo rey y ya lo había ungido. Si era la voluntad de Dios que David fuera el nuevo rey, ¿por qué no darle una mano? Porque David quiere ser rey, sí, pero por medios legítimos, no por medios fraudulentos. Y sabe que nunca se puede ser obediente a Dios tomando el camino de la rebeldía. David lo sabe. Y acá hay una lección de suma importancia. Hay muchas personas a lo largo de mi ministerio, he visto muchas personas que tienen dones, llamados de Dios claros,
pero que lo echan todo a perder porque son impacientes, porque no esperan el tiempo de Dios. Esto es lo que yo he visto a lo largo de todos los años de ministerio. Personas con claro llamado de Dios, pero que lo echan a perder todo porque son impacientes. David, claro que David había sido llamado por Dios para ser el rey, pero no era el tiempo. No era el tiempo todavía. David sabe que no es el tiempo, que él no va a asumir el reinado por medios ilegítimos y fraudulentos, que él no va a asumir el trono matando al rey que está o dividiendo el reino. No, no, no. David sabe eso y espera el tiempo de Dios. La impaciencia echa a perder los mejores planes de Dios para tu vida. La impaciencia puede echar a perder los mejores planes de Dios para tu vida. No dudo de que pueda haber un llamado, un ministerio, que pueda haber una misión grande sobre tu vida. No lo dudo. Mi pregunta ¿es el tiempo o es el tiempo de la preparación? Para David era tiempo de preparación. Por eso puso como maestro, para preparar a David, puso a Saúl, un rey loco y tiralanza, como maestro para pulir el carácter y revelar qué había en el corazón de David. Los que se aventuran a una misión antes de tiempo no hacen más que demostrarle a Dios que todavía no están preparados. Dios había llamado a Moisés para que fuera un líder de toda la nación y él creyó que era el tiempo, malinterpretó el tiempo de Dios y se apareció en Egipto diciendo que él era el nuevo rey o que era el nuevo líder de toda la nación y que él los iba a sacar, y empezó a cortar cabeza y a hacer justicia por su propia mano. Se adelantó, malinterpretó el tiempo y Dios dijo: vení para acá, y lo llevó 40 años al desierto para tratar con la impaciencia y para que aprenda a depender de Dios, absolutamente de Dios en todas las cosas. Déjame hacer una reflexión final en esta tarde. Como un padre les hablo. Pensemos juntos sobre este asunto. Es posible que estés bajo la autoridad en la casa, en el trabajo, en la sociedad o en la iglesia. Es posible que estés bajo la autoridad de un rey loco y tiralanzas, que lo único que parece es frenar tu carrera y detener lo que Dios tiene para tu vida. Sí, es posible. Es posible que estés bajo la autoridad de una persona que quiere clavarte cada vez que te vea, como hacía Saúl con David. Es posible que estés bajo la autoridad de una persona que lo único que hace es ponerte palos. Sí, es posible. Y también puede ser que sea posible que las personas que te rodean, tu círculo íntimo, personas de confianza y aún personas que se dicen ser espirituales o parecen ser espirituales, te estén impulsando, incitando, provocando a que devuelvas el golpe al rey loco y tiralanza. ¿Sí? Es posible que en el trabajo, en la casa, en la sociedad y por qué no en la iglesia tengas algún líder que lo único que hace es ponerte un tope. Es como Saúl para David, un rey loco y tiralanza. Y es posible que las personas a tu alrededor te estén incitando a devolver el golpe. Pero mi pregunta, la pregunta que yo quiero hacerte es: ¿y si Dios ha elegido a esa persona, si esa persona, ese rey loco y tiralanza, es el instrumento de Dios, no de Satanás? Saúl era el instrumento de Dios para pulir el carácter de David. Satanás no había puesto a Saúl en el cargo, lo puso Dios. Es decir, que Saúl, un rey que lo único que quería era la muerte de David, era un rey establecido por Dios. Dios había establecido que Saúl sea el maestro para pulir el carácter de David. Y si ese rey loco y tiralanza que tienes como autoridad
es el instrumento de Dios para pulir tu carácter y quebrantar tu corazón? Y si en lugar de pensar que es un instrumento del diablo, es un instrumento de Dios para revelar qué hay en tu corazón. Y si estás siendo utilizado por Dios para ver y probarte qué hay en tu corazón, si hay rebeldía o hay obediencia. Porque lo que yo veo en las Escrituras es que Dios muchas veces utiliza a líderes difíciles para pulir nuestro carácter, para sacarnos lo mejor. A veces líderes difíciles son los maestros que Dios pone sobre nuestra vida para sacar lo mejor, para pulir nuestro carácter, para revelar nuestro corazón, para quebrantarnos de corazón. Son líderes difíciles los que normalmente Dios utiliza para eso. Saúl había sido puesto por Dios y Dios puso a David bajo la autoridad de un rey loco y tiralanza. Y el fracaso del líder revelaba qué había en el corazón de David. Por eso, el fracaso de tu líder o el líder difícil puede ser una prueba para ti o puede ser una tentación. Si tomas el asunto en tus manos y empiezas a despotricar, murmurar contra el líder, contra tu autoridad, en la casa, en el trabajo, en la sociedad o en la iglesia, y empiezas a despotricar y te sublevas, si tomas el asunto en tus manos, se habrá convertido en una tentación y le estarás demostrando a Dios que no eres ni un pelo mejor que el líder al que estás cuestionando, porque eres tan rebelde como él, tan perverso como el líder al que estás cuestionando. David le quería demostrar a Dios que él no tenía el mismo corazón que su rey loco y tiralanza. Él tenía un corazón diferente y no iba a reaccionar de la misma manera. Nosotros agarramos la lanza que la autoridad tira sobre nosotros, la agarramos y se la volvemos a arrojar, cosa que no hizo David. David sabía que Saúl era el instrumento de Dios. Todavía David sabía que él estaba bajo la autoridad de ese líder loco, pero él nunca se rebeló, nunca aprendió el arte de tirar lanzas y nunca dividió reinos, nunca hizo nada para estar en el reino, en el poder, y nunca hizo nada para perpetuarse en el poder. Que se haga toda la voluntad de Dios, dijo David. Necesito volver a hacer la misma pregunta. ¿Y si es el líder que no te comprende, que lo único que hace es ponerte palos en la rueda y que es un tope para vos y que quiere clavarte cada vez que te ve, como Saúl a David? ¿Tú piensas que es un instrumento de Satanás que te está impidiendo crecer? Yo pienso diferente. Yo pienso que es un instrumento de Dios que está queriendo que Dios está usando para quebrantar tu corazón y el mío. Para quebrantar nuestro corazón, para sacarnos lo mejor, para pulir nuestro carácter y para probarnos si hay rebeldía o hay sujeción y obediencia. Tres veces sus amigos de confianza, en la postrimería de la vida, lo incitan a pecar sexualmente. David dijo: de ninguna manera. Y no tuvo relaciones sexuales con ella. No es lo mismo que no pudo. No es que no podía, sí podía, pero no quería. No quería romper la comunión, perder la presencia. Ya lo había experimentado eso. Y eso había sido atormentador para David. Y dos veces sus amigos más íntimos lo impulsaron, lo incitaron, lo provocaron a que se rebelara contra Saúl, el rey loco y tiralanza que tenía. Pero David dijo: ni se les ocurra tocar al ungido del Señor. Es posible que la autoridad, tu jefe, no sea ningún ungido del Señor, pero esté puesto por Dios para pulir tu carácter, para sacar lo mejor y para probar tu corazón. Puede ser una prueba o puede ser una tentación. Si tomas el asunto en tus manos, va a ser una tentación. Y le estarás demostrando a Dios que no eres ni un pelo mejor que ese líder quien cuestiona. Pero si en lugar de ello llevas el asunto delante de Dios en la carpa del encuentro y no mencionas el asunto sino solo a Dios, y lloras delante de Dios y te quebrantas delante de Dios
y te sujetas y obedeces. Y no estoy hablando de obediencias ciegas. No estoy hablando de obediencia ciega o absoluta, pues la Biblia nos da un salvoconducto. Hay una sola excepción en la que no tenemos que obedecer. No tenemos que obedecer a la autoridad, una sola. Cuando la autoridad nos pida, nos ordene hacer algo que está abiertamente en contra de lo que Dios ha establecido. Si el papá le dice al hijo que mienta, el hijo le dice: papá, me sujeto a autoridad, pero no te voy a obedecer. Por eso cuando los apóstoles fueron apresados por los líderes religiosos, le dijeron: es necesario obedecer a Dios, antes a Dios que a los hombres. ¿Por qué dijeron eso? Porque los líderes religiosos, el Sanedrín, los había tomado preso y ahora les exigía que dejaran de predicar cuando Jesús dijo: vayan y prediquen. Entonces ellos dijeron: no, en esto no podemos obedecer, en esto vamos a obedecer a Dios, porque ellos le estaban pidiendo que dejen de predicar. Y eso está abiertamente en contra de su palabra. Pero el punto acá es: ¿y si esa persona, y si el fracaso de tu líder es una prueba para revelar qué hay en tu corazón? Una prueba, de las pruebas hay que salir aprobado. La prueba es para salir aprobado. Pues si no tomas el asunto en tus manos y no empiezas a despotricar y a murmurar y a rebelarte, y en lugar de eso llevas el asunto delante de Dios y te sujetas y obedeces, habrás pasado la prueba exitosamente eximido. Y como consecuencia, cuando uno rinde una prueba y sale aprobado, ¿qué viene después? La promoción. Promocionas de curso, promocionas de materia, promocionás. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Cuando Dios ve que aprobamos exitosamente eximido en la prueba, entonces el Señor dice: vamos a promoverlo a un nuevo ministerio, más grande, diferente, vamos a darle mayor responsabilidad. Pero si siempre reprobamos, Dios dice: no hay nuevo ministerio, no hay trabajo, no hay confianza, no confío todavía. Y si ese rey loco y tira lanza es el instrumento de Dios para pulir tu carácter y quebrantar tu corazón, ¿y tú piensas que es un instrumento de Satanás? Por el amor de Dios, qué profundidad. Por eso David fue llamado, entre otras cosas, varón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que reconocía la autoridad de Dios en sus autoridades. Él no trata con la persona, trata con la autoridad que está en ese hombre. No es con Saúl. Saúl era un cero a la izquierda, era un tiralanza, Saúl no trata con Saúl. Él trata con la autoridad de Dios que está sobre la vida de Saúl. Los obedientes hacen eso, los rebeldes no. Y si queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de David y no el de Saúl. No es un buen ejemplo el de Saúl, el de David sí. Sigamos, iglesia, sigamos el ejemplo de David. Resistamos al pecado. Digamos no, aunque la oferta parecía tentadora. Hermosa chica la que le estaban trayendo. Pero él dijo no. Vio la chica y se acordó de lo que había pasado cuando tomó a Betsabé y dijo: de ninguna manera. No acepto la oferta. No acepto. No quiero perder la presencia. No quiero volver a pasar otra vez por esa horrible experiencia de ver a Dios alejándose de mi vida. No quiero pasar por esa horrible experiencia de perder la comunión con Dios. Llévense la chica. No aceptó la oferta. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Hay que ser hombre, ¿no? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Un instante, por favor. ¿Qué le vas a decir a Dios? Indiferente no se puede ser. El que no toma una decisión ya la tomó. Hemos sido confrontados todos. Yo en primer lugar, todos fuimos confrontados con su palabra. Pues ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar?
Quizás algunos de ustedes digan: pastor, yo no estoy fracasando en la tentación. Y quizás usted diga: pastor, voy a tomar la decisión de levantar la carpa del encuentro porque usted dijo, porque lo demostró con la palabra, que el recurso de Jesús para enfrentar la tentación era su monte y que el recurso de David para enfrentar la tentación era la comunión. Así que yo hoy tomo la firme decisión, pastor, de levantar la carpa del encuentro todos los días para encontrarme con Dios. Te felicito, te felicito. O para otros, en esta tarde tengan que tomar la decisión de trabajar con la rebeldía en el corazón. Creo que todos, acá nadie se salva, todos. Hay una semilla ahí dentro que en cualquier momento germina y se convierte en una raíz de rebeldía, de rebelión. Pues si tú adviertes que este es tu problema, pídele hoy al Espíritu Santo que te ayude a ser obediente, porque lo que Dios está buscando es personas obedientes. No te equivocas cuando obedeces a la autoridad, salvo cuando le haces caso en algo que te pide y que sabes que es abiertamente contrario a la palabra de Dios. El jefe que te dice: adultera los números y conservarás el puesto. Pues mi sugerencia es que obedezcas a Dios. Pero pierdo el puesto, pastor. Sí, pero no vas a perder la confianza y la bendición de Dios. ¿Qué quieres? Escoge. Quizás en esta tarde haya personas que tengan que decidir sacar del círculo íntimo, apartarse de algunos que se dicen ser amigos, pero que te están llevando por mal camino. Cuando yo era joven, mis amigos me llevaban a las fiestas y ahí me daban cigarrillo. A lo mejor hay amigos que más que cigarrillo te están dando otra cosa. Te están provocando a la droga, al alcohol, a la promiscuidad. Quizás hoy tengas que tomar la decisión de decir: basta, hay gente que parece que me quiere, a la que yo quiero mucho, pero que no me está guiando por buenos caminos, no me está influyendo de la mejor manera. Y tengas que tomar la decisión. Pues pídele al Espíritu Santo que sea una decisión en el Espíritu. Pero lo que yo le pido, iglesia, es que hagas lo que el Espíritu Santo te pide. ¿Qué es lo que Él te pidió que hicieras? ¿Cómo te habló Dios en esta tarde? ¿Y qué ajustes vas a hacer? ¿Qué ajustes vas a hacer para obedecer lo que el Espíritu Santo te pidió? Yo le pido a Dios: Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a todos, que ayudes a la iglesia, nos ayudes a todos a sujetarnos a la autoridad directa de Dios y a las autoridades delegadas. Que nos ayudes a extirpar la rebeldía en nuestro corazón. Que nos ayudes a apartarnos de aquellos que están en nuestro círculo íntimo y que, como los consejeros de David, lo único que hacen es provocarnos a la desobediencia. Ayúdanos, Señor. Yo quiero que bendigas la iglesia y ayudes a todas aquellas personas que están tomando decisiones difíciles, que en esta tarde toman decisiones radicales con su vida, que quieren seguir el camino del respeto, de la honra y de la santidad. Ayúdales, Espíritu Santo, ayúdales. Yo oro por ti, iglesia, y le pido a Dios que te ayude en este momento crucial, en la decisión que estás tomando. No son decisiones de poco alcance, son decisiones importantes. Y yo le pido, Espíritu Santo, que ayude a la iglesia, Señor, para que podamos honrarte, para que podamos caminar por el camino de la honra y de la obediencia. Te bendigo, iglesia. Levanta tus manos. Te bendigo, iglesia. Obedece a Dios. Apártate del pecado, del peor negocio de la vida. Iglesia, te bendigo y le pido al Espíritu Santo que te ayude a tomar la decisión, a perseverar, a ser constante con la decisión que estás tomando, a ser constante
solamente con la decisión que hoy tomas delante de Dios. Te bendigo, iglesia. Los bendigo en el nombre del Señor.